Muy buenas noches, ¿qué tal? Gracias por conectarse. Bueno, me presento, mi nombre es Alfonso Enrique Uribe León, soy residente de tercer año de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con sede en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. Lo que vamos a tocar a continuación es parte del curso de telesalud. Es una charla dirigida a pacientes del consultorio de neurología que no tienen antecedente de enfermedad cerebrovascular, pero que sí son pacientes neurológicos y tienen algunos factores de riesgo. Básicamente, vamos a hablar acerca de los factores de riesgo y la identificación de la enfermedad cerebrovascular. Esto, hablar de enfermedad cerebrovascular a veces puede ser un poco complejo para el paciente. Yo suelo utilizar este tipo de simbolismo para que me puedan entender y todo pueda ser un poco más sencillo. Imagínense de que ustedes riegan su jardín todos los días y en un determinado momento una piedra obstruye esta manguera con la que ustedes riegan su jardín. Con el pasar de los días, ese jardín se va a secar y se va a morir. Es lo mismo que ocurre en nuestro cerebro. Cuando tenemos alguna obstrucción de alguna arteria por algún trombo, va a dejar de llegar suficiente oxígeno hacia un determinado tejido de nuestro cerebro y va a producir una isquemia que va a conllevar a muerte celular. Como podemos apreciar en la siguiente imagen, otro tipo de enfermedad cerebrovascular son las hemorragias. Y en este caso pongo el aumento de presión que puede existir en esta manguera, aunado, mejor dicho, sumado a que puede haber algún daño en la estructura de este vaso, que ya pueden ser por enfermedades crónicas que pueden lesionar la vasculatura, que lo vamos a mencionar un poquito más adelante, es de que se puede producir una hemorragia. Y esta hemorragia, dependiendo de la zona donde se localice la lesión, es que va a presentar una determinada sintomatología. Entonces, para tenerlo acá de una forma más esquemática, podemos ver la estructura del vaso sanguíneo y todos los elementos celulares que llevan el oxígeno a diferentes zonas del cerebro. Y acá podemos ver como un trombo obstruye esta salida de la sangre que lleva oxígeno, por ende se va a producir un infarto cerebral. Otro tipo de enfermedad cerebrovascular, como les había mencionado, es la hemorragia. Acá ustedes van a poder apreciar, voy a minimizar acá para que puedan verlo con más claridad, cómo se destruye la estructura del vaso. Hay una extravasación, una salida de la sangre y se va a producir una hemorragia dentro de la cabecita que va a producir una sintomatología dependiendo de dónde se localice la lesión. Creo que tengo personas en la sala de espera, voy a dejarlos ingresar. A ver, no me figura, creo que no. Ya vamos a continuar entonces. Entonces, ¿cómo ustedes van a reconocer eh, de manera rápida, de manera oportuna, este tipo de enfermedad cerebrovascular? Es de que tenemos un acrónimo que se utiliza en Estados Unidos, que es la escala FAS, que adaptado al español vamos a tener otro tipo de acrónimo como es el camaleón. El camaleón viene de cara, que la cara vamos a tener de que está caída a un costado, la mano, vamos a tener una mano pesada o una dificultad para poder movilizar, una pérdida de la fuerza. El lenguaje, vamos a tener la lengua trabada, como si las palabras estuvieran arrastradas, y el on del camaleón significa de que tenemos que actuar con premura, lo más rápido posible, tratar de identificar esto para poder llevar al paciente a un centro hospitalario de gran complejidad o de que tenga algún tomógrafo, porque dentro de las primeras 4 horas nosotros podemos hacer algo por el paciente. Podemos administrar un medicamento
que pueda ayudar a disolver este trombo que está obstruyendo un vaso de nuestro cerebro. Recordemos que el número de emergencia es el 116, los bomberos, ¿ok? Entonces, quiero hablarles de los factores de riesgo. Esto es algo muy importante porque son factores de riesgo modificables que ustedes pueden tener y nos va a ayudar a prevenir que tengan una enfermedad cerebrovascular. Vamos a hablar acerca de los eventos isquémicos transitorios. Como bien lo dice, su enfermedad son transitorios, pero dan toda la sintomatología de una enfermedad cerebrovascular. O sea, vamos a tener nuevamente lo mismo, que vamos a tener dificultad para mover alguna extremidad, vamos a tener la carita caída, o vamos a tener alguna alteración en el lenguaje. Y esto resuelve de manera rápida, en horas. ¿Esto qué cosa quiere decir? De que hay una obstrucción parcial de una arteria que al pasar con las horas es que se resuelve, se deja de desobstruir y se va toda la sintomatología clínica. Entonces, esto es una señal de alerta muy importante para que podamos tomar cartas en el asunto y a partir de ahí hacer el estudio de la enfermedad. Entonces, un paciente que viene con un ataque isquémico transitorio en nuestro hospital se queda hospitalizado para hacerle todo el estudio de enfermedad y ver por qué está teniendo estos ataques isquémicos transitorios, ¿no? La hipertensión arterial también es una enfermedad que, como bien saben, es silenciosa, entonces no da mayor sintomatología hasta que ya están en estadios avanzados de la enfermedad y todo paciente que tiene más de 55 años debería ya medirse la presión arterial para ver, independientemente de que tenga síntomas o no, cómo están esos valores objetivamente, ¿no? Es importante también que el paciente hipertenso tenga, más allá de la toma de la medicación de sus antihipertensivos, un control adecuado de su presión que tendría que ser diario. Y recordemos que los valores de la presión sistólica debería ser menos de 130 y la diastólica menos de 80. La diabetes mellitus es una enfermedad crónica, es muy frecuente también y produce daño de la microvasculatura, entonces va a haber un daño de todos los vasos del cuerpo, incluidos los vasos que están en el cerebro. Si a eso le sumamos que es un paciente diabético e hipertenso, tiene un gran riesgo de hacer una hemorragia, porque hay lesión del vaso y la presión elevada va a hacer de que el paciente pueda tener una hemorragia. Entonces, hay que tener valores también indicados en el paciente diabético. Podemos tener una hemoglobina glicosilada, lo ideal, menos de 7, para tener en un margen de protección al paciente. Y la glucosa en ayunas debería ser tomada idealmente diaria y tener un valor de menos de 110. Los infartos al corazón también son un factor de riesgo para desarrollar una enfermedad cerebrovascular. Si es que ya se infarto al corazón, muy probablemente vamos a tener un infarto en la cabeza, además del daño estructural que ya produce el infarto al corazón. Otras enfermedades del corazón como problemas en el ritmo cardíaco, las arritmias, y quiero hablar específicamente de la fibrilación auricular, es un factor de riesgo importante para poder hacer una enfermedad cerebrovascular. El hecho de que el corazón bombee de una manera no rítmica hace que se formen coágulos y a su vez se forman trombos y estos trombos viajan a cualquier parte de nuestro cuerpo. Es por eso que tienen que tener un control con su paciente, con su cardiólogo, y el cardiólogo tiene que escoger el anticoagulante más idóneo para ustedes, y además de ello, tiene que ver otras comorbilidades que pueden tener, como tener una enfermedad renal, tener una enfermedad hepática, o si es que tienen un antecedente de una hemorragia gastrointestinal. En base a eso se estudia y se decide qué anticoagulante se le tiene que dar a ustedes. El tabaco y el alcohol son sustancias tóxicas que van a elevar la presión arterial y ya sabemos todos los daños que ya mencionamos acerca de la presión arterial elevada. Si es que hay algún grado de dependencia y es muy difícil de que el paciente pueda dejar esto, podemos apoyarnos de otras especialidades como son el área de psiquiatría para tratar de dejar
hacer de que nuestro paciente tenga ya un manejo por un especialista, ¿no? La enfermedad renal también es una patología que nos va a conllevar a un riesgo de desarrollar enfermedad cerebrovascular. La dislipidemia, tan igual como hay grasa extracorporal, también hay grasa dentro de sus arterias, dentro de sus vasos, entonces tenemos que hacer el estudio objetivo con su médico de cabecera o su médico internista de un perfil lipídico cada cierto tiempo para ver cómo están esos valores y ya él va a tomar decisiones si es que solamente se trata con la dieta y cambios en los estilos de vida o si es que ya agrega algún tipo de medicamento para controlar esto. El apnea de sueño también se ha relacionado muchísimo con enfermedad cerebrovascular y por lo general produce pequeños microinfartos en el paciente que a veces no dan mucha sintomatología, pero es importante reconocer si ustedes tienen algún familiar que de repente presenta somnolencia diurna o que la pareja le comenta que ronca mucho y hay periodos de que se queda sin poder respirar, hacer un estudio de polisonografía para descartar de que tenga algún problema de apnea del sueño. La obesidad y el sedentarismo indudablemente también son factores de riesgo muy importantes que vamos a tener medidas protectoras para esto, que van a ser la dieta, que tiene que ser una dieta mediterránea, que se va a estar caracterizada por aumento de frutas, verduras, si es que van a ser carnes, carnes blancas y de preferencia pescado, que es muy bueno. El sedentarismo va a ser, tenemos una medida protectora para esto que va a ser el hacer la actividad física y la actividad física tiene que ser al menos unas 3 a 4 veces mínimo por semana y con una duración de 30 a 40 minutos. Es un factor de protección importante para que no nos dé una enfermedad cerebrovascular. Entonces, bueno, quería compartirles esto. La información la saqué de la Academia Americana de Neurología, de la revista del Continuo en su última edición que tienen sobre la enfermedad cerebrovascular, que fue del año 2020. Espero que les haya sido de mucha utilidad esto, que tengan cambios en su estilo de vida para prevenir que puedan tener algún tipo de enfermedad cerebrovascular. Les agradezco mucho por su atención. Gracias. Ya se dejó de grabar, creo. Ahí ya